Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es César Pietri y el día de hoy vamos a el entrenamiento. Vamos a hablar sobre Google Analytics, que es la herramienta que nos va a permitir hacer el seguimiento de todos aquellos visitantes que van a llegar hacia nuestro sitio web. Internet se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas y su uso ha crecido significativamente en los últimos años. Google Analytics es una solución informática que nos permite seguir la actividad de un sitio web. Lo que quiero decir con esto es que mediante la herramienta de Google Analytics vamos a poder tener muchísima información de valor sobre cada uno de los visitantes que va a llegar hacia nuestro sitio web. Como podemos ver en esta imagen, vamos a tener a grosso modo información sobre la cantidad de visitas diarias que llegan a nuestra página web, el tipo de tráfico, el cual va a estar llegando hacia nuestro sitio web desde distintas fuentes, y información relevante a nivel demográfico, como podría ser el país desde el cual nos están visitando. Evidentemente, dentro de la herramienta hay muchísimas otras opciones, donde una vez que nos adentremos en el uso de Google Analytics, pues vamos a ir viendo y nos vamos a ir perfeccionando en el uso de esta herramienta, ¿no? Pero desde lo más básico podemos tener una idea general sobre la cantidad de visitas de nuestra página web, bien sea al día, a la semana, al mes, el tiempo que dure ese visitante dentro de nuestro sitio web, e inclusive cuántas páginas visita, desde qué fuentes de tráfico están llegando hacia nuestro sitio web, bien sea a través de redes sociales, bien sea a través de una búsqueda orgánica, e inclusive podemos sincronizarlo con campañas de pago por clic para saber cuál es la efectividad de esa campaña hacia nuestro producto o servicio. Entonces, bueno, dentro de las funciones podemos decir que las funciones principales, ¿no?, que nos va a ofrecer Google Analytics es evidentemente una herramienta de análisis desde la cual vamos a poder tener una analítica del contenido. Como lo comenté hace un momento, vamos a poder saber qué página es la que obtiene mayor cantidad de visitas, o cuál es ese contenido que está llamando más la atención, que se está posicionando mejor en la página de resultados de los motores de búsqueda, ¿no? También vamos a poder gestionar algún tipo de analítica en dispositivos móviles. Vamos a poder gestionar una analítica de conversión. Esta analítica de conversión es una vez que nosotros fijemos ciertos objetivos dentro de nuestra cuenta de Google Analytics, vamos a poder, en cierto modo, diseñar, ¿no?, un embudo o ese flujo que nosotros queremos que nuestro visitante realice hasta cumplir un objetivo. Por poner un ejemplo, supongamos que nosotros queremos conocer el número de personas que se descargan uno de nuestros productos, o digamos un libro electrónico. Pues a través de esta analítica de conversiones nosotros podemos configurar Google Analytics para que nos tome como una conversión una cierta cantidad de pasos por la cual debe pasar ese visitante. ¿Okay? Digamos que el visitante llega hacia nuestro sitio web. El visitante visita uno de nuestros artículos. En nuestro artículo ve ese call to action, esa llamada a la acción para suscribirse en nuestra base de datos y así descargarse ese ebook, ¿no?, esa oferta de valor. Pues nosotros a todo este proceso, desde que el visitante llega hacia nuestro artículo hasta que el visitante se descarga nuestro ebook, nosotros lo podemos configurar dentro de Google Analytics, y todo este proceso lo podemos configurar de manera tal que se considere como que ese usuario o ese visitante ha cumplido ese objetivo y forma parte de esa conversión, ¿no? Entonces esto nos va a servir a lo largo del tiempo para saber nuestro porcentaje de conversión, comparándolos con el volumen de tráfico que llega hasta nuestro sitio web. Y a partir de ahí, pues vamos a poder tomar ciertas medidas para intentar optimizar al máximo todo nuestra estrategia de inbound marketing, esa estrategia de marketing de atracción, para cumplir los objetivos que nos hayamos planteado, ¿no? Otra de las siguientes funciones que podemos utilizar dentro de Google Analytics es la analítica social, ¿no? La analítica social quiere decir que vamos a poder tener un informe que nos va a permitir saber cuáles son las redes sociales desde las cuales están llegando nuestros visitantes hacia nuestro sitio web.
Y por último, también podemos hablar de una analítica de publicidad. Esta analítica de publicidad, evidentemente Google intenta tener en armonía todos sus productos y uno de ellos a nivel de publicidad es Google AdWords, ¿no? Que es donde nosotros podemos gestionar nuestras campañas publicitarias de pago por clic. Una vez que nosotros tengamos, o si tú decides tener una campaña publicitaria de pago por clic, pues de forma inmediata Google AdWords se va a conectar con tu cuenta de Google Analytics y va a gestionar y va a cruzar esa información de manera tal de que si tú tienes una campaña de publicidad en Google AdWords, tú desde Google Analytics vas a poder ver la cantidad de tráfico que te está llegando desde esa campaña publicitaria. También vas a poder ver cuáles son esas palabras claves que te están generando ese tráfico e inclusive el costo que te genera a ti atraer ese visitante a través de esa campaña de pago por clic. Entonces, bueno, podemos decir que dentro de Google Analytics tenemos muchas funciones que nos van a generar un volumen de información bastante amplio, ¿no? Bastante extenso. Y según nosotros vayamos aprendiendo a dominar, a controlar todos estos datos, pues nos vamos a dar cuenta de que es una herramienta que nos va a servir de apalancamiento, es una herramienta que nos va a dar mucha información que nos va a servir para tomar decisiones en el futuro, para saber cómo vamos a alinear nuestro negocio, cómo vamos a alinear nuestro sitio web para que esté acorde a lo que está buscando el visitante, a lo que necesita en ese momento. Entonces, si bien es cierto, puede que en un principio Google Analytics lo veas como algo un poco, en muchos casos no lo creas necesario, o en muchos casos puede que tú veas que sea difícil o complicado de gestionar. Sin embargo, pues te vas a dar cuenta que el saber controlar por lo menos alguna de estas funciones te va a beneficiar muchísimo en el crecimiento de tu negocio online. Recordemos que mientras mayor información tengamos en nuestro negocio, pues sabremos tomar las decisiones correctas para llevarlo a su mayor punto de optimización o para poder optimizarlo. ¿Okay? Entonces, en el entrenamiento del día de hoy he querido dividirlo en estos 4 componentes, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la recolección de datos, sobre la configuración, sobre el procesamiento y por último vamos a hablar sobre los reportes. ¿Okay? Recordemos que este entrenamiento del día de hoy va a ser un poco teórico, donde vamos a hablar muchos conceptos y luego en los entrenamientos siguientes pues ya nos iremos un poco más a la parte práctica e inclusive a la parte donde vamos a ir respondiendo esas dudas que se te van a ir creando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, evidentemente lo primero que vas a necesitar es crearte una cuenta dentro de Google Analytics, que es algo bastante sencillo. Tendrías que seguir estos 3 pasos según la plataforma de Google. El primer paso sería registrarte en Google Analytics. Para acceder a Google Analytics, sencillamente a través del motor de búsqueda de Google, escribes Google Analytics y en la primera página, el primer resultado, va a ser el enlace que debes seguir, ¿no? Una vez que entres ahí, lo único que vas a necesitar es introducir cierta información muy básica acerca del sitio en el cual tú deseas hacer ese seguimiento, en el cual deseas supervisar. Okay, una vez que tú tienes esa información, el siguiente paso va a ser Google Analytics te va a generar un código y ese código tú vas a tener que introducirlo dentro de tu sitio web. ¿Okay? Por esto, de momento, por esta parte no te preocupes porque como ya te comenté, vamos a ir a una sesión práctica donde voy a ir paso a paso haciendo lo que hablaremos el día de hoy, ¿no? Y ya el tercer y último paso sencillamente es comenzar a conocer a tu público, ¿no? Y en pocas horas tú vas a comenzar a ver los datos de rastreo de la gente que está visitando tu sitio web. Entonces, a partir de ahí, como ya lo comenté, gestionando toda esta información que se genera, vas a poder tomar esas decisiones, ¿no? Ya tú vas a conocer cuál es tu público, ya vas a conocer cuál es la persona que te visita. ¿Okay? Entonces, una vez que tú llegues a la página
de Google Analytics para crear la cuenta, sencillamente debes ir a la esquina superior derecha y vas a tener estas opciones. Vas a tener iniciar sesión, que esta la vas a utilizar si ya tú dispones de una cuenta de Google. Supongamos que ya tú tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail, pues te serviría para acceder a todos los productos de Google, ¿no? Y eso sería un Google Account, lo que definen como Google Account o una cuenta de Google. Y en caso contrario que no lo tengas, pues sencillamente debes hacer clic sobre este botón que dice cree una cuenta. ¿Okay? Una vez que pinchamos ahí, vamos a pasar a esa parte donde vamos a registrar y a configurar nuestra cuenta, y no es otra cosa más que incluir ciertos datos muy básicos sobre el sitio web al cual queremos hacerle seguimiento, al cual queremos hacer el rastreo. Esa información va a ser algo tan sencillo como un nombre de cuenta. Ese nombre de cuenta va a ser un nombre que nos va a servir a nosotros como referencia. Luego vamos a incluir el nombre del sitio web. En la siguiente casilla lo que vamos a incluir es la dirección, ¿no? La URL de esa página web. Si lo deseamos, también podemos seleccionar una categoría del sector, a la categoría a la que pertenezca tu negocio según el nicho de mercado, y una zona horaria, que esta zona horaria es importante que la setees, que la configures en la zona horaria en la cual tú te encuentras, ¿ok? O en la zona horaria en la cual tu sitio web va a desarrollar negocio, ya que a partir de esta zona horaria es que Google va a hacer como el corte de cada día para enviarte el informe. ¿Okay? Entonces, bueno, eso sí es un dato importante que lo tomes en cuenta al momento de registrarte, y bueno, y luego vas a tener unas opciones para compartir esos datos. Ok, entonces comenzamos con la recolección de datos. Dentro de Google Analytics nos vamos a encontrar con estos tres términos que son bastante básicos. Puede que en un principio tú los veas algo como un poco abstractos, pero te darás cuenta que es bastante sencillo de entender y es algo fundamental, ¿no? Dentro del sistema de seguimiento de Google Analytics nos vamos a encontrar con estas tres formas de recolección de datos, ¿no? La primera va a ser los usuarios, segundo vamos a hablar sobre sesiones y por último vamos a hablar sobre interacciones. Entonces tenemos usuarios, sesiones e interacciones. Ok. Recordemos entonces, o vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Un usuario dentro de nuestro sitio web puede tener múltiples sesiones. Recordemos, un usuario puede tener múltiples sesiones. Recordemos lo siguiente, una sesión puede tener múltiples interacciones. Entonces partimos de que un usuario puede tener múltiples sesiones y cada sesión puede tener múltiples interacciones. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Okay. Hagamos la idea de un restaurante. Tú visitas un restaurante. La persona que está visitando este restaurante la vamos a considerar como un usuario. Sin embargo, tú como usuario, tú puedes visitar varias veces ese restaurante. ¿Okay? Entonces vamos a decir que cada una de esas visitas no es otra cosa más que una sesión. Entonces partimos de que un usuario puede tener múltiples sesiones. Visto de otra manera, tú puedes visitar el restaurante varias veces. Y cada vez que tú visitas el restaurante o cada vez que tú inicias una sesión, dentro de esa sesión o dentro de esa visita tú puedes realizar múltiples interacciones. Partiendo del ejemplo del restaurante, podemos decir que unos ejemplos de interacciones podrían ser o bien leer la carta, pedir una bebida, comer y luego pagar. Entonces tendríamos que tenemos un grupo de interacciones dentro de esa sesión.
Y tú como usuario puedes tener múltiples sesiones. ¿Ok? Entonces podríamos visualizarlo un poco de esta manera. Un usuario puede tener múltiples sesiones y en cada sesión puede tener múltiples interacciones o varias interacciones. Este eres tú, visitas el restaurante varias veces y cada vez que haces una visita puedes realizar distintas acciones dentro de esa visita. ¿Okay? Este va a ser el comportamiento de nuestros visitantes en nuestro sitio web. Un visitante, un usuario, va a tener múltiples sesiones y en cada sesión va a tener múltiples interacciones. ¿Por qué quiero que se queden con todo esto? Porque en el modelo de recolección de datos dentro de Google Analytics, él gestiona la información de esta manera. ¿Okay? Entonces él gestiona la información mediante el uso de sesiones, usuarios, sesiones e interacciones. Ok, entonces Google Analytics recolecta la información usando un código de seguimiento. ¿Okay? ¿De qué manera Google Analytics puede saber cuántos usuarios entraron en nuestro sitio web y cada uno de esos usuarios cuántas interacciones realizó y cuántas sesiones y dentro de cada sesión de qué forma interactuó dentro de nuestro sitio web? Todo eso lo va a hacer mediante un código que nosotros vamos a tener que incorporar dentro de nuestro sitio web. Ese código es un fragmento de código en un lenguaje que se llama JavaScript. ¿Okay? Este JavaScript lo van a utilizar para todo y cada uno de los sitios web. Y sencillamente ese JavaScript lo que va a generar es una cookie para almacenar la información del visitante. ¿Okay? Recordemos que una cookie es ese pequeño pedacito de código que se va a instalar dentro de nuestro ordenador, desde el cual nos estamos conectando, y va a guardar un pedacito de información. ¿Okay? Entonces, esa cookie que se genera es la que va a almacenar esa información sobre el tipo de usuario, sobre la cantidad de sesiones y la cantidad de interacciones que realizan cada una de esas sesiones. ¿Okay? Este es el comportamiento o este es el funcionamiento al cual nosotros vamos a utilizar en nuestros proyectos. Sin embargo, pues es bueno que conozcas que para las aplicaciones móviles se usa lo que se conoce como un SDK. Un SDK viene de las siglas de Software Development Kit, si no recuerdo mal, ¿no? Que es como un paquete para desarrolladores, ¿no? Donde van a incluir un pequeño fragmento de la programación de la aplicación, donde la cual le van a incluir el ID de Google Analytics para comenzar a rastrear también ese visitante, ese usuario que se descargó esa aplicación, que la está empezando a utilizar. Google Analytics en realidad es bastante denso, bastante complejo, si lo queremos llevar a niveles muy profesionales, donde vamos a necesitar la interacción de desarrolladores, a tal punto que nosotros, si lo deseáramos, pudiéramos hacer seguimientos del comportamiento dentro de programas. ¿Okay? Pongamos el ejemplo de los puntos de venta en los restaurantes, de los TPV. Todo ese tipo de aplicaciones podríamos enlazarlas a Google Analytics y hacer seguimiento de cada uno de los usuarios dentro de esos programas. ¿Okay? Pero nosotros, para nuestro caso, para nuestra estrategia de marketing digital, de marketing de atracción, nos vamos a enfocar sencillamente en el uso de este código JavaScript, ¿okay? De este pequeño fragmento de código, porque nosotros vamos a trabajar nuestra herramienta, nuestra estrategia de inbound marketing utilizando un sitio web, utilizando un blog como herramienta para atracción de tráfico. Pero bueno, si tú quieres ir un poco más allá, ya sabes que para aplicaciones móviles y para software de cualquier tipo que pueda conectarse a internet, vas a tener la opción de integrar Google Analytics con tu aplicación. Ok, luego quiero hablar un poco sobre la configuración y el procesamiento. Okay. Dentro de Google Analytics vamos a ver que, como ya comenté un poco, en el tipo de recolección de datos, vamos a ver que la información se organiza, estos datos se organizan por usuarios y por sesiones. ¿Okay? Luego vamos a tener la opción de incluir, como comenté cuando estábamos empezando este entrenamiento,
y datos desde fuentes externas, ¿no? Como puede ser, si nosotros estamos utilizando una campaña publicitaria dentro de Google AdWords, nosotros vamos a poder importar esos datos que genera Google AdWords hacia nuestra cuenta de Google Analytics. Y de ese modo vamos a centralizar toda esa información, todo ese tráfico que está generando nuestra campaña de pago por clic dentro de Google, vamos a poder integrarla dentro de nuestras analíticas. Vamos a tener toda esa información centralizada, vamos a saber qué cantidad de tráfico va a estar llegando de manera orgánica y vamos a saber también qué cantidad de tráfico está llegando a través de fuentes externas, como puede ser una campaña de pago por clic. En el caso de AdWords, como es una herramienta de los productos de Google, pues la información que nos va a ofrecer va a ser un poco más amplia, ¿no? Como comentaba, el tipo de palabra clave que están utilizando para acceder, para llegar a nuestro sitio web. Vamos a poder tener información relativa al costo por clic que vamos a estar pagando por esa visita y a partir de ahí pues vamos a poder tomar esas decisiones, ¿no? Vamos a poder o bien sea modificar o pongamos el ejemplo que yo a través de mis estadísticas estoy viendo que mi campaña de Google AdWords me está generando un montón de tráfico y que ese tráfico se está convirtiendo de manera positiva en los objetivos que yo determiné al principio de esta campaña. Pues al tener yo esa información en la mano, evidentemente eso me va a ayudar a mí para tomar decisiones, bien sea o crear otra campaña de Google AdWords o ampliar el presupuesto de Google AdWords. Entonces eso es lo importante de tener este tipo de información a la mano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos utilizando otro tipo de fuente externa para generar tráfico que no sea Google AdWords? ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos integrar las estadísticas de Google con esa fuente externa de datos? Tal vez muchos de ustedes se estén preguntando eso en este momento y la respuesta es un rotundo sí. Google AdWords es la herramienta de Google y ya se integra directamente, pero nosotros nos podemos apoyar en lo que se conoce como UTM para poder hacer un tracking, para poder hacer un rastreo o un seguimiento de esas fuentes externas que generan visitas hacia nuestro sitio web. ¿Okay? Y aquí nos tendríamos que ir un poco a, digamos que este UTM no es otra cosa más que un enlace que vamos a crear personalizado y que ese enlace dentro de sus variables va a contener ciertos datos relativos a esa fuente de tráfico. De manera tal que cuando yo visite mis estadísticas de Google y vaya a la pestaña de campañas, voy a tener una campaña que me va a contener la información de esa fuente de tráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos Google AdWords. Google AdWords se integra de forma automática con nuestra cuenta de Google Analytics. Pero pongamos el ejemplo que yo quiero crear una campaña publicitaria en Facebook. ¿Ok? O yo contraté un banner publicitario en un blog o en un foro que están relacionados de forma directa con mi negocio, con mi nicho, con mi mercado. ¿Cómo hago yo para saber que ese banner que yo contraté en otra página en realidad está funcionando para mí? ¿De qué manera puedo saber yo que ese banner en realidad está generando un tráfico hacia mi sitio web? Pues para ese caso y para casos similares utilizaríamos el UTM. El UTM va a ser un enlace que va a contener unas variables. ¿Ok? En esas variables le vamos a decir, por decirlo de una manera muy genérica, la dirección va a ser tusitioweb.com barra nombre de la campaña igual a el nombre de la página donde estoy publicando. Fuente de tráfico o nombre del anuncio igual a
banner de 250 píxeles por 250 píxeles. Y cosas así por el estilo. ¿Okay? Le vamos a poder pasar el nombre de la campaña, le vamos a poder pasar ciertas variables que lo vamos a ver en el caso práctico, cuando yo les muestre algún ejemplo que tenga yo dentro de una de mis campañas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando yo contrate ese banner en esa otra página y le pase el enlace al que yo quiero que me manden esas visitas, en vez de decirle mipagina.com, yo le voy a decir, en vez de enviarlo a esa dirección, lo vas a enviar a mipagina.com barra fuente de tráfico igual a tu sitio web, igual a el nombre de mi anuncio. Y de ese modo yo voy a poder realizar ese seguimiento. ¿Ok? Puede que sea un poco abstracto ahora en la manera en la que puedan estar entendiendo el UTM, pero es algo bastante sencillo. ¿Ok? Es algo bastante sencillo. Inclusive les voy a mostrar una herramienta del propio Google que nos va a facilitar muchísimo la generación de ese enlace. Déjame apuntarlo por aquí para recordarme en el siguiente vídeo, en el vídeo práctico, hacerle una demostración de cómo puede ser el uso de este código UTM, de esta URL UTM. Pero aquí lo importante es eso, que vamos a poder hacer un seguimiento de prácticamente el 100% de nuestras acciones de generación de tráfico para nuestra estrategia de marketing online. Y esto es importantísimo y es muy funcional. Esto nos va a ayudar a incrementar de manera exponencial nuestro ROI, nuestro retorno de inversión. Y esta es una de las ventajas de hacer marketing por internet, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales, a diferencia de una publicidad en prensa, de una publicidad en radio, una publicidad inclusive en televisión, donde la cual tú no puedes saber cuál es tu retorno de inversión, ¿no? Tú en realidad no puedes saber cuál es la cantidad de personas que te está llegando desde esas fuentes de tráfico. Porque ¿cómo rastreas tú una visita que llega a tu web desde un anuncio de televisión o desde un anuncio de radio? Sin embargo, dentro de un proyecto de inbound marketing, dentro de un proyecto de marketing de atracción, nosotros podemos hacer un rastreo de prácticamente el 100% de nuestras acciones de generación de tráfico. Cualquier acción que sea a nivel online, tráfico orgánico, tráfico de pago, tráfico de fuentes sociales, a través de las redes sociales, todo este tipo de tráfico es un tráfico al cual le vamos a poder hacer un seguimiento y con el cual nosotros vamos a poder determinar cuáles van a ser esas acciones que vamos a tomar para incrementar nuestro retorno de inversión, para hacer crecer nuestro negocio, para incrementar el volumen de tráfico hacia nuestro sitio web. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo 3 campañas de pago por clic, tengo una campaña en Google AdWords, una en Facebook y tengo un banner contratado en otro sitio web, si yo tengo esa información de fuentes de tráfico externas y me doy cuenta que mi banner publicitario no me está generando conversiones, no me está trayendo visitas, pues evidentemente de esas 3 fuentes de tráfico externas voy a eliminar la que no me está funcionando e inclusive ese presupuesto que ya yo tenía destinado para ese banner, como es en este ejemplo, podría redirigirlo, redireccionarlo y distribuirlo en las otras 2 fuentes de tráfico que sí me están generando conversiones. Entonces, de ese modo, nosotros estaríamos incrementando nuestro retorno de inversión y al mismo momento, al mismo tiempo, estaríamos haciendo un crecimiento en el volumen de tráfico de nuestro sitio web. Lo cual, si tenemos una estrategia de inbound marketing bien definida, pues esto se va a convertir en un mayor número de conversiones, en un mayor número de objetivos cumplidos e inclusive de ventas, de generación de clientes, de prospectos, ya según el paso, según la etapa o en el paso de nuestro embudo que nos encontremos.
¿Okay? Y luego modo de comentario, pues decirle que los datos que se generan a través de Google Analytics los añade a tablas, los almacena en tablas, de modo tal de que el manejo de esos datos pueda ser más rápido, porque tú inclusive en Google Analytics tú puedes generar informes comparando distintos tipos de datos. Entonces esto Google Analytics lo almacena en tablas sencillamente para poder dar respuesta más rápida, ¿no? Una respuesta bastante rápida al momento que nosotros deseáramos hacer algún tipo de consulta, algún tipo de reporte. ¿Okay? Entonces, continuando con la configuración y procesamiento, podemos decir que Google organiza los datos en usuarios y sesiones y para esto crea un identificador único y anónimo que lo almacena dentro de una cookie. ¿Okay? De este modo va a reconocer si un usuario vuelve a visitar nuestro sitio web. ¿Cuál es el comportamiento? Yo como usuario entro en tu sitio web. Tu sitio web tiene ese fragmento de código que nos generó Google Analytics cuando creaste tú la cuenta y diste de alta tu web dentro de Google Analytics. Yo como usuario visito tu página, mi explorador lee el contenido de tu página, crea la cookie de Google y la almacena en mi ordenador. Esa cookie tiene un identificador único, un número de referencia único, de manera tal que si yo vuelvo a visitar tu sitio web, el código de Google o las estadísticas de Google de manera inmediata van a detectar que ya yo tengo una cookie en mi ordenador como que visité esa web. ¿Qué es lo que logra este flujo de información? Pues que ahora Google Analytics detectó que yo no soy un visitante nuevo, sino que por el contrario, soy un visitante retornado. ¿Okay? Soy un usuario que ha generado otra sesión nueva. Entonces, de ese modo, Google va a organizar sus datos como que yo soy un solo usuario, sin embargo, he visitado 2 veces tu sitio web. Y lo mismo pasaría con las interacciones. ¿Okay? Esa cookie va de manera automática va a ir viendo cuál es mi comportamiento dentro de tu sitio web y él va a almacenar toda esa información de manera tal que la distribuye como lo comentamos en un principio, que un usuario puede tener múltiples sesiones y cada sesión puede tener múltiples interacciones. Es por eso que Google nos va a decir, cuando visitemos las estadísticas de tu sitio web, cuántos visitantes únicos llegaron a tu sitio web, qué porcentaje de ellos forma parte de la tasa de rebote. ¿Okay? La tasa de rebote es cuando un visitante llega y se marcha sin realizar otro tipo de acción. ¿Okay? Llega a una página y se va. También va a poder calcular el tiempo promedio de las visitas, va a poder calcular el promedio de páginas por usuario, eso lo saca a través de las interacciones. Si yo como usuario llego a tu sitio web y visito 3, 4, 5 páginas, él va a ir almacenando toda esa información y a partir de ahí, él está reconociendo que ese usuario visitó nuevamente tu sitio web y se comportó de una manera o de otra manera. ¿Okay? Creando siempre ese flujo de usuarios, sesiones e interacciones. ¿Okay? Entonces, por eso sí hay hincapié en recordar que un usuario puede tener múltiples sesiones y una sesión puede tener múltiples interacciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Evidentemente hay un factor determinante que es el usuario, ¿no? Aunque Google Analytics intenta gestionar esa información de la manera más precisa posible, pues también hay una información o hay un margen de error que va a depender del usuario. ¿Por qué? Porque cuando yo visito tu página web, Google Analytics me generó esa cookie en mi ordenador y la almacenó. Pero yo como usuario en mi ordenador, yo tengo la libertad y la potestad de hacer un vaciado y hacer una limpieza de las cookies. ¿Qué es lo que pasa? Yo visité tu sitio web, Google Analytics me generó mi cookie
y la almacenó en mi ordenador. Pero ¿qué pasa si yo borro y limpio las cookies de mi ordenador y vuelvo a visitar tu sitio web? El código de Google va a verificar que en mi ordenador no hay ninguna cookie y me va a generar un nuevo identificador. Con lo cual, yo voy a ser a nivel de estadística como un nuevo visitante. ¿Okay? Solamente te comento esto porque si bien es cierto que todo este procedimiento trata de ser lo más ajustado posible a unas analíticas reales, pues siempre puede que exista un pequeño porcentaje que no sea exacto, ¿no? Debido a esta libertad del usuario de poder vaciar sus cookies, ¿no? De todos modos no es algo muy común porque el usuario común no es un usuario que suele estar pendiente de ir a las opciones avanzadas del explorador y vaciar esas cookies o de utilizar herramientas para hacer limpieza de cookies. Pero bueno, sí te lo quería comentar porque es algo que evidentemente existe y que es bueno que tengas en cuenta, ¿no? Entonces, continuando con la parte de configuración y procesamiento, podemos decir que un usuario puede tener múltiples sesiones en un día. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de Google Analytics, dentro de su valoración o dentro de la manera que ellos controlan la información, por defecto la configuración de una sesión es de 30 minutos. ¿Ok? A los 30 minutos esa sesión se cierra. Hay casos en donde necesitas medir sesiones mayores a 30 minutos. Por lo general una sesión de 30 minutos es lo suficientemente amplia, dando tiempo de más de que un usuario visita tu sitio web, lee la información y realiza la acción que tenga que realizar dentro de tu sitio web. Son casos muy particulares donde necesite una mayor cantidad de tiempo, una mayor cantidad de 30 minutos por sesión. Sin embargo, Google Analytics te permite modificar el tiempo para esas sesiones. ¿Okay? Yo pongo aquí como por un ejemplo, que supongamos que en tu sitio web tú tienes un vídeo donde la duración es mayor a 30 minutos. En este caso, a ti te valdría la pena modificar la configuración de la sesión y ampliarla para que sea mayor a 30 minutos. ¿Okay? Entonces, un poco sería ese comentario que quería hacer, ¿no? De todos modos, en la gran mayoría de los casos, los 30 minutos es más que suficiente. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos agregar y transformar los datos para prepararlos para nuestro reporte. Esto es lo que comentaba anteriormente, donde al momento de tú generar tu informe, vas a poder incluir distintos tipos de métricas, distintos tipos de datos e inclusive hacer comparativas dentro de un mismo gráfico. Eso lo voy a mostrar también cuando vayamos a la clase práctica, ¿no? Cuando vayamos al entrenamiento práctico, que va a ser un entrenamiento un poco más corto, pues no vamos a estar hablando de teoría, pero sí les voy a ir mostrando un par de ejemplos con algunos sitios web que ya tengo incluido estos códigos y vamos a poder agregar datos para generar el informe. ¿Vale? Déjame apuntar esto por aquí para tenerlo presente al momento de realizar el siguiente entrenamiento. Entonces, bueno, aquí podemos bien sea incluir datos, excluir datos o inclusive modificarlo. ¿Qué podemos hacer dentro de las funciones que nos ofrece Google Analytics, dentro de la parte de procesamiento? Hay muchas opciones, sin embargo, yo me suelo enfocar en la parte de filtros y en la parte de objetivos. La parte de grouping dentro de los proyectos no la suelo utilizar mucho, sin embargo, es bueno que sepas que existen. ¿Okay? La parte de filtros y la parte de objetivos es lo que nos va a ayudar a nosotros diseñar un embudo de tráfico para hacer el seguimiento correcto de las estrategias de nuestro sitio web. En la parte de filtros, ¿qué podemos hacer? La parte de filtros nos va a servir para incluir o excluir ciertos datos a nivel de estadística. ¿En qué momento lo suelo utilizar yo? La parte de filtros, yo lo que suelo crear es un filtro donde sencillamente voy a excluir mi dirección IP
para evitar que contabilice las visitas que hago yo a mi página. ¿Ok? Se supone que tú, yo y cada uno de nosotros está trabajando en su proyecto y evidentemente pues constantemente vamos a estar visitando nuestros sitios web, vamos a estar añadiendo contenido, vamos a estar optimizando, modificando, vamos a estar constantemente accediendo a ese sitio web. Y como a mí lo que me interesa es tener la información de la manera más precisa posible, pues yo voy a crear este filtro donde yo voy a eliminar toda visita que venga desde mi dirección IP. ¿Ok? Con lo cual si a fin de mes yo he accedido 30, 40 o 50 veces a mi sitio web, pues esas 40 o 50 visitas no van a existir en el reporte. Entonces yo voy a saber que de verdad el reporte que yo estoy viendo es bastante acertado al número real de visitas que están llegando a mi sitio web. ¿Okay? Por eso es importante que gestionemos un tipo de filtro de este tipo, ¿no? Al momento de generar el código para nuestra cuenta, el seguimiento y todo, pues vamos a trabajar esa parte de filtro. Y luego vamos a trabajar también la parte de objetivos. Esta parte de objetivos es lo que comenté en un principio, que nosotros podemos crear un flujo para un procedimiento en particular y ese procedimiento lo vamos a crear como un objetivo para nosotros saber el porcentaje de conversión. ¿Ok? Si no recuerdo mal, el ejemplo que les comenté hace unos minutos era sobre el flujo de un visitante que llegaba hasta nuestro sitio web, hasta nuestro blog, leía un artículo, luego en ese artículo iba a encontrarse con un call to action y de ese call to action lo íbamos a enviar a una landing page. En esa landing page, evidentemente le vamos a ofrecer algún producto de valor, algún anzuelo, como se le dice comúnmente, para que esa persona nos dé sus datos y pase a formar parte de nuestra base de datos, de nuestra lista de correo de suscriptores. Y a cambio, nosotros le vamos a dar ese soborno ético, como llamo yo, ¿no? Ese producto que va a ser nuestro producto gancho para que él se sienta atraído a darnos su correo electrónico y su nombre. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa una vez que esa persona se suscribe y nos deja sus datos? Porque nosotros tendríamos que enviarlo a una página de agradecimiento o una thank you page, como se le llama, donde va a encontrar ese enlace para descargar ese libro electrónico. ¿Cómo nosotros podríamos rastrear todo este proceso? Pues lo haríamos a través de un objetivo. ¿Ok? Y una vez que esté dentro de mi cuenta de Google Analytics, me voy a la parte de administración y voy a crear un nuevo objetivo. Y en ese nuevo objetivo yo le voy a decir, cuando la persona llegue a mi landing page y luego la persona vaya a mi thank you page, yo voy a tomar que eso es un objetivo según lo que estemos haciendo. Es un objetivo de descargarse mi libro electrónico. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona, si está navegando y llega a mi landing page, es porque esa persona vino a través de un artículo, que en ese artículo consiguió un call to action y ese call to action lo envió hacia mi landing page. ¿Y por qué yo incluyo después de la landing page que tiene que pasar por la thank you page para que se cumpla como objetivo? Porque de ese modo yo sé que el usuario, para llegar al thank you page, tiene que haber introducido su nombre y su correo electrónico. ¿Ok? Entonces, si se cumplen esos dos, lo voy a tomar como objetivo. ¿Qué pasa si va directamente al thank you page sin pasar por la landing page? No va a ser un objetivo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esa persona ya está suscrita y está visitando nuevamente el enlace, está intentando descargarse otra vez ese libro. Entonces, yo quiero obtener de manera acertada la cantidad de personas que se están registrando para descargarse ese libro electrónico. ¿Correcto? ¿Ok? Sería ese el flujo que deberíamos de seguir
para nosotros hacer ese seguimiento de objetivos, ¿no? Por lo menos es la manera en la que yo recomiendo hacerlo y es la manera en la que yo lo hago. Bastante sencillo, sencillamente vamos a crear un objetivo donde le vamos a decir, esta es mi landing page, esta es mi thank you page y yo quiero que contabilice el tráfico que pasa por estas dos páginas. En caso contrario, no me lo cuentes como un objetivo. Ya luego a nivel de estadísticas, a nivel de tráfico, pues sí te dirá la cantidad de personas que llegaron a tu thank you page. ¿Ok? Y luego el tema de grouping, que como lo comenté anteriormente, no es algo en lo que yo suelo trabajar, pero puedes mirar, hay mucha documentación al respecto dentro de las páginas de ayuda de Google Analytics. ¿Ok? Entonces, bueno, comentando un poco lo que ya les expliqué, yo a nivel de filtros, en mis proyectos preparo un filtro para excluir la dirección IP desde la que me conecto regularmente. Y si yo le estoy trabajando a un cliente, incluyo también la IP de ese cliente. ¿Ok? Para el momento de yo entregarle mi reporte de visita, él tenga un reporte de visita lo más acercado a la realidad posible. ¿Ok? De ese modo, tengo un reporte de visita de usuarios reales. ¿Ok? La configuración y procesamiento, seguimos el mismo módulo, lo que comentaba del grouping, esto lo podemos hacer a través de canales y contenidos. ¿Ok? Luego los reportes. Recuerdan que hace un momento les comenté que al momento de realizar reportes, inclusive nosotros podíamos combinar datos. Esos datos son los que estoy comentando aquí. Dentro de Google Analytics disponemos de dos tipos de datos principalmente, ¿no? Los cuales se dividen en dimensiones y en métricas. Entonces, las dimensiones son las características de la data. Por ejemplo, fuentes de tráfico. Y la métrica es la cantidad medible de los datos. Por ejemplo, número de visitantes único. ¿Ok? De igual modo, puede que esto lo veas un poco abstracto, sea un poco denso, sin embargo, en el tiempo, cuando comiences a trabajar y a ver la información que te ofrece, vas a saber diferenciar lo que es una dimensión y lo que es una métrica. Y al momento de tú crear ese reporte, tú vas a poder incluir dimensiones y métricas. Entonces tú podrías crear un gráfico donde te aparezca el número de visitantes únicos, pero que a su vez te aparezca el tipo de fuentes de tráfico. ¿Okay? Todo dentro de un mismo cuadro combinado. Entonces por eso podemos decir que combinando dimensiones y métricas podemos construir unos reportes específicos, ya un reporte, digamos, personalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, un poco la parte de Google Analytics va relacionado a esto.